La radio crepitó con un miedo apenas controlado. Overwatch, aquí Sierra 4. Estamos rodeados. Más de 50 hostiles. Sin salida. Necesitamos. La transmisión se cortó cuando los disparos estallaron a través del altavoz. El sonido de hombres luchando por sus vidas en un tiroteo que no podían ganar. El teniente comandante Marcus Hayes escuchó desde el centro de operaciones, con la mandíbula apretada, sabiendo que estaba a punto de perder un equipo SEAL de 8 hombres ante un enemigo que los tenía perfectamente acorralados. Entonces otra voz cruzó el canal. Tan silenciosa que casi la pierde. Calma femenina. Overwatch. Shadow 1. Tengo los ojos puestos en Sierra 4. 53 hostiles confirmados. En combate. Hayes sintió que se le helaba la sangre. No se suponía que Shadow 1 estuviera cerca de ese sector. Shadow 1 era un mito, una leyenda, un activo clasificado que la mayoría de la gente en la Guerra Naval Especial no creía que existiera. Pero el informe del rifle de francotirador que siguió, distante, silenciado, pero inconfundible, lo hizo creer. El primer caza enemigo cayó antes de que nadie entendiera lo que estaba sucediendo. Luego el segundo, luego el tercero. Y en un complejo en el norte de Siria, donde 8 Navy SEALs habían estado a punto de morir, la sargento Amaya Ross salió de las sombras que la habían ocultado durante 6 horas y comenzó a eliminar amenazas con una precisión legendaria. Antes de mostrarles cómo un francotirador transformó una masacre en una victoria en 12 minutos de disparos que reescribieron la doctrina táctica, dejen un comentario diciéndonos desde qué lugar del mundo están viendo. Porque lo que están a punto de presenciar no se trata solo de puntería. Se trata del momento en que un equipo SEAL aprendió que a veces la salvación viene de la persona que nunca supieron que estaba allí. La misión había sido sencilla. Demasiado sencilla, lo que debería haber sido la primera advertencia. 8 SALs infiltrándose en un complejo sirio para capturar a un objetivo de alto valor que estaba coordinando ataques en 3 países. La inteligencia dijo que se trataba de seguridad ligera, resistencia mínima, operación de entrada y salida. La inteligencia se equivocó. El equipo se vio comprometido en el momento en que atravesaron el muro del complejo. Lo que deberían haber sido 5 guardias se convirtieron en 50 combatientes que salían en masa de edificios que desconocían. Los SEAL se abrieron paso hasta una posición defensiva en una estructura de 2 plantas. Pero estaban atrapados, rodeados, sufriendo bajas que no podían permitirse. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que 6 horas antes, una figura solitaria se había infiltrado en el complejo a través de una alcantarilla de drenaje que inteligencia no había mapeado. Había subido a un punto estratégico en la 3ª planta de un edificio medio derrumbado que dominaba todo el complejo. Se había posicionado con un rifle que la mayoría de los francotiradores nunca estarían autorizados a portar, y había estado esperando. La sargento Amaya Ross, de 27 años, con 3 periodos en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, tenía un recuento de bajas clasificadas que superaba las 60 eliminaciones confirmadas. Vaya, no se suponía que estuviera allí. Los parámetros de su misión habían sido solo de reconocimiento. Observar el complejo, recopilar información e informar. Pero Ross había aprendido años atrás que los parámetros de la misión cambiaban cuando había vidas en juego. Y ver morir a 8 SALs por seguir órdenes no era algo que su conciencia aceptara. Llevaba 6 horas observando el complejo con su teleobjetivo cuando los SALs se acercaron. Había visto cómo preparaban la trampa, cómo los cazas se posicionaban, cómo preparaban la emboscada. Intentó advertirles, activó su radio 3 veces el patrón de advertencia que significaba abortar la misión, pero o no lo recibieron o decidieron proceder de todos modos. Ahora estaban pagando el precio. A través de su teleobjetivo Smith y Bender, Ross observaba a los SALs luchando desde su posición defensiva. Podía ver destellos de 8 armas diferentes. Los 8 hombres seguían en la lucha, pero a duras penas. La munición se agotaría pronto. Los suministros médicos se agotarían antes.
El enemigo los tenía rodeados en formación de herradura, disparando contra el edificio desde 3 direcciones, preparándose para el asalto final que invadiría la posición. Ross tomó una decisión que salvaría 8 vidas o acabaría con su carrera. Cogió su radio y transmitió a Overwatch, anunciando su presencia y su intención de enfrentarse. Entonces se puso manos a la obra. Su rifle era un M110 altamente modificado, con recámara de 7,62 milímetros, equipado con un supresor que reducía, pero no eliminaba, la señal acústica. Tenía 200 cartuchos de munición de competición, una pistola de repuesto que nunca necesitaría a esas distancias y años de entrenamiento que le habían enseñado a aprovechar cada disparo. El primer objetivo era fácil. Un caza enemigo dirigía el asalto desde detrás de un muro bajo. Su posición ofrecía una cobertura perfecta desde los ángulos de las focas, pero estaba completamente expuesta a la posición elevada de Ross. Centró la mira en su torso, compensó los 300 metros de distancia y el ligero viento del este, y apretó el gatillo. El rifle tosió. El supresor redujo el ruido a algo que no delatara su posición de inmediato. A 300 metros de distancia, el caza se desplomó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas, muerto antes de comprender que le habían disparado. Ross accionó el cerrojo, cargando el siguiente cartucho con precisión mecánica. Su respiración era controlada, su ritmo cardíaco estable a 55 pulsaciones por minuto. No estaba nerviosa ni asustada. Esto era lo que hacía, para lo que se había entrenado durante miles de horas de práctica, lo que la convertía en una de las francotiradoras más efectivas de Hack. El objetivo 2 se movía entre posiciones, intentando coordinar una maniobra de flanqueo. Ross le llevaba media longitud de cuerpo, apretó el gatillo y lo vio caer. 2 caídos, 51 restantes. El enemigo aún no sabía que los atacaban desde una posición que creían desocupada. Estaban concentrados en lo SEAL, disparando a raudales contra la posición defensiva, gritando órdenes, preparándose para el asalto. Ross usó esa concentración contra ellos. Trabajó metódicamente a través de su estructura de liderazgo. Cada combatiente que daba órdenes, cada posición que coordinaba el ataque, cada amenaza que representaba el mayor peligro para lo SEAL. Priorizó las posiciones de ametralladoras, que podían suprimir a todo el equipo SEAL. Luego, los lanzacohetes, que podían destruir el edificio que defendían lo SEAL. Luego, los operadores de radio, que podían pedir refuerzos. En 3 minutos, eliminó 9 objetivos de alto valor. El enemigo seguía sin comprender qué sucedía. Veían caer a sus líderes, sus posiciones clave silenciadas, pero en el caos del tiroteo, les llevó tiempo reconocer un patrón. Ross no les dio tiempo. Pasó de la eliminación metódica a un ataque rápido. El supresor mantenía su posición ambigua. El ángulo elevado hacía que pareciera que su fuego provenía de múltiples direcciones. El enemigo entró en pánico, retirándose de sus posiciones avanzadas, buscando mejor cobertura. El impulso del asalto se desvaneció. Los SEAL reconocieron el cambio de inmediato. Ross los oía por la radio, confundidos, pero profesionales, aprovechando la desorganización enemiga para mejorar sus posiciones, redistribuir munición y atender a los heridos. Sierra 4, aquí Sombra 1, transmitió Ross, con voz serena a pesar de la intensidad del combate. Su posición de las 9 tiene 3 nidos de ametralladoras. Los estoy eliminando ahora. Cuando estén abatidos, tienen 30 segundos para reposicionarse en la esquina noreste. Confirmen. Hubo una pausa. Luego, una voz masculina, áspera por la adrenalina, pero controlada. Sombra 1. Sierra 4 Real. Copiar todo. ¿Quién demonios eres? Alguien que no quiere verte morir. Listos para la supresión. Ross cambió su objetivo a las posiciones de ametralladora que había identificado. 3 cazas bien posicionados detrás de sacos de arena, poniendo fuego sostenido en la posición de las focas. Pensaron que estaban a salvo detrás de sus fortificaciones.
Estaban equivocados. Ross metió 3 rondas a través de los sacos de arena, penetradores de 7,62 milímetros que derrotaron la protección improvisada como si fuera papel. 3 cazas caídos en 5 segundos. Las ametralladoras se silenciaron. Sierra 4. Estás despejado. Muévete ahora. Observó a través de su mira cómo los SEAL ejecutaban un desplazamiento táctico, moviéndose a una mejor posición mientras ella mantenía fuego de supresión sobre cualquiera que intentara rastrear su movimiento. 2 cazas enemigos aparecieron para enfrentarse a las focas en movimiento. Ross derribó a ambos antes de que pudieran disparar. 15 enemigos eliminados, 38 restantes. Pero el enemigo se estaba adaptando. Habían descubierto que alguien les disparaba desde una posición elevada y se estaban dispersando, convirtiéndose en blancos más difíciles y usando la cobertura con mayor eficacia. Algunos comenzaban a escanear los edificios circundantes, intentando identificar la ubicación de Ross. Necesitaba moverse. Ross desmanteló su posición en 30 segundos, aseguró su rifle, recogió sus casquillos, sin dejar rastro, y se trasladó a una posición secundaria que había preparado 3 horas antes. Estaba a 20 metros de distancia, con un ángulo diferente, una línea de visión diferente. Para cuando los cazas enemigos empezaron a disparar contra su posición original, ya se había restablecido y atacando desde la nueva ubicación. La confusión del enemigo se multiplicó. Creían haber identificado su posición, pero el fuego seguía llegando. Y ahora parecía que provenía de un ángulo completamente diferente. Algunos cazas comenzaron a disparar a las sombras, desperdiciando munición en edificios vacíos. Otros se agazaparon tras sus cubiertas, temerosos de moverse, temerosos de exponerse a la amenaza invisible. Ross aprovechó su miedo. Aniquiló a cualquiera que mostrara coraje, a cualquiera que intentara reunir sus fuerzas, a cualquiera que intentara organizar un contraataque. El liderazgo fue eliminado sistemáticamente. La iniciativa fue castigada con la muerte inmediata y la fuerza enemiga, que había sido un elemento de asalto coordinado, comenzó a fragmentarse en individuos centrados en la supervivencia personal. Entonces las cosas se complicaron. Una camioneta técnica con una ametralladora pesada montada irrumpió en el complejo desde la puerta este. El cañón calibre 50 podía atravesar la posición defensiva del SEAL como si fuera papel de seda. Ross vio la amenaza de inmediato, ajustó su puntería y disparó lo más importante. La cabeza del conductor se echó hacia atrás bruscamente cuando el proyectil de 7,62 milímetros dio en el blanco. La camioneta técnica giró bruscamente, con el peso del conductor muerto sobre el volante, haciendo que el vehículo se estrellara contra un muro de hormigón a 40 kilómetros por hora. El artillero salió despedido de la caja de la camioneta y aterrizó con fuerza en el suelo. Intentaba levantarse cuando el segundo disparo de Ross lo derribó definitivamente. Pero el impacto había llamado la atención. Los cazas enemigos convergían hacia la camioneta siniestrada y algunos finalmente miraban en la dirección correcta, hacia el edificio de Ross, hacia la posición elevada que los había estado matando durante los últimos 6 minutos. Ross vio destellos desde múltiples posiciones, todos dirigidos hacia su zona. Las balas comenzaron a impactar en las paredes a su alrededor, perforando el hormigón degradado y lanzando polvo y fragmentos al aire. Recibía disparos de al menos 8 tiradores diferentes. Y aunque ninguno tenía aún su posición exacta, era solo cuestión de tiempo. Se convirtió en un objetivo más pequeño, reposicionándose detrás de una columna de apoyo, y continuó disparando. Un caza enemigo estaba preparando un RPG para disparar contra su edificio. Ross le disparó en el pecho antes de que pudiera apuntar. Otro caza dirigía el fuego enemigo, apuntando hacia su posición. Ross lo eliminó con un disparo en la cabeza que hizo dudar a los demás. Sombra 1, Sierra 4, están recibiendo disparos. ¿Cuál es su estado? Sierra 4, estoy bien. Manténganse en posición. Voy a poner las cosas interesantes. Ross se había preparado para esta contingencia. 3 horas antes,
durante su reconocimiento inicial, había colocado cargas de demolición en puntos estratégicos del complejo. No lo suficiente como para arrasar edificios, pero sí para sembrar el caos y la confusión en el momento que ella decidiera. Presionó el detonador remoto. 3 explosiones estallaron simultáneamente en el complejo: un depósito de combustible en el muro oeste, un almacén de vehículos cerca de la puerta principal y un depósito de municiones en el edificio sur. El efecto combinado fue espectacular. Enormes bolas de fuego iluminaron la oscuridad previa al amanecer. Explosiones secundarias al detonarse las municiones almacenadas. Escombros lloviendo por todo el complejo. Los cazas enemigos entraron en pánico. Algunos pensaron que estaban bajo bombardeo aéreo. Otros pensaron que los SEAL tenían refuerzos. Todos dejaron de disparar a la posición de Ross y buscaron refugio ante lo que creían que era un asalto masivo. Ross aprovechó esos 10 segundos de caos para eliminar a 6 objetivos más. Cazas expuestos y confundidos. Presas fáciles para alguien que mantuviera la calma y la concentración. Su rifle habló con precisión metódica. Objetivo localizado. Disparo. Objetivo abatido. Siguiente objetivo, 6 disparos, 6 bajas, lo que elevaba su total a 21. Los SEAL comprendieron lo que estaba sucediendo y comenzaron su propio avance ofensivo. Emergieron de su posición defensiva con fuego y movimiento coordinados, enfrentándose a los cazas enemigos que aún se recuperaban de las explosiones. Ross proporcionó vigilancia, eliminando amenazas que los SEAL no podían ver, anunciando posiciones y dirigiendo su avance. Sierra 4. Tiene 2 enemigos en la ventana del segundo piso a la 1. Estoy atacando ahora. Su rifle ladró 2 veces. 2 cazas cayeron por la ventana. Sierra 4. 3 más intentan flanquearlo desde el callejón a su derecha. Mantenga la posición. Ross cambió su puntería, siguió a los 3 cazas que se movían por el estrecho callejón. Cronometró sus disparos para cuando pasaran por los huecos en la cobertura. 3 disparos rápidos, 3 cuerpos caídos en el callejón. El intento de flanqueo fue derrotado antes de que se desarrollara. Los SEAL presionaron con más fuerza, despejando edificios, neutralizando la resistencia, consolidando su posición. La fuerza enemiga se estaba desintegrando. Algunos cazas huían hacia las salidas del complejo. Otros se rendían. El resto moría mientras intentaban mantener una defensa que se había derrumbado por completo. Pero la conciencia situacional de Ross le indicó una nueva amenaza. 4 cazas enemigos estaban preparando una posición de mortero en un tejado a 200 metros de distancia. Si conseguían que el arma funcionara, podrían lanzar fuego indirecto sobre la posición de los sellos con un efecto devastador. Ross calculó el disparo. 200 metros, objetivo elevado, ráfagas de viento del noreste, múltiples tiradores trabajando coordinadamente. Necesitaba eliminar a los 4 rápidamente antes de que pudieran dispersarse o devolver el fuego. Respiró hondo, exhaló lentamente y entró en lo que los francotiradores llamaban la zona. Ese estado mental donde el tiempo parecía ralentizarse, donde cada variable se aclaraba, donde la memoria muscular y el entrenamiento se fusionaban en algo cercano a una precisión sobrenatural. Primer disparo, el observador que miraba por binoculares y pedía ajustes. Cayó sin ver la bala que lo mató. Segundo disparo, el artillero que ajustaba la elevación del mortero. Se desplomó sobre el arma que había estado preparando. Tercer disparo, el cargador que buscaba otra bala. Nunca completó el movimiento. Cuarto disparo, el comandante, que finalmente se dio cuenta de que estaban siendo atacados e intentó huir. Dio 3 pasos antes de que la bala de Ross le alcanzara entre los omóplatos. 4 tiradores, 4 disparos, 7 segundos. La posición del mortero fue eliminada antes de que pudiera disparar un solo proyectil. Sierra 4. Amenaza de mortero neutralizada. Pueden avanzar al complejo norte. Sombra 1. ¿Cuántos, cañones tienen ahí arriba? Son al menos 30 bajas. Un cañón,
Sierra 4, simplemente aprovechando la oportunidad. Los Seal comprendieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a aprovecharlo. Pasaron de la defensiva a la agresiva, lanzando sus propios contraataques contra posiciones enemigas desorganizadas, recuperando terreno, estableciendo superioridad de fuego. Ross se coordinó con ellos por radio, anunciando objetivos, identificando amenazas que no podían ver, dirigiendo sus movimientos con la clase de conciencia táctica que solo se obtiene con la observación elevada y años de experiencia. Sierra 4. Tienen 4 enemigos intentando flanquear su posición oeste. 2 detrás de la camioneta azul, 2 en la puerta a las 10. Estoy atacando la posición de la camioneta ahora. Su rifle disparó 2 veces. 2 cuerpos cayeron detrás de la camioneta. Los Seal atacaron la posición de la puerta con granadas y fuego automático, eliminando esa amenaza. 28 enemigos abatidos, 25 restantes. Pero la munición se estaba convirtiendo en una preocupación. Ross había disparado 85 rondas, le quedaban 115. Necesitaba ser más selectiva, más conservadora. Cada disparo debía contar porque los Seal necesitaban su apoyo de fuego para mantener el impulso. Cambió de táctica, centrándose en objetivos que representaban un peligro inminente para los Seal en lugar de objetivos de oportunidad. Un artillero de RPG apuntando un tiro a la posición de los Seal, eliminado antes de que pudiera disparar. Un grupo de cazas preparándose para asaltar el edificio. 3 disparos rápidos que mataron a los líderes y rompieron el asalto. Un francotirador en un tejado lejano apuntando a los Seal. Un disparo a 400 metros que acabó con esa amenaza para siempre. El francotirador enemigo había sido bueno. Posición oculta, buen ángulo, paciencia. Pero Ross era mejor. Lo había detectado por la señal de su cañón al disparar a uno de los Seal. Había calculado su posición a partir del ángulo de disparo. Había esperado a que se asentara en la mira para el siguiente disparo. Cuando lo hizo, cuando su silueta apareció en la mira por un instante, Ross disparó. La bala recorrió 400 metros en menos de un segundo, dio en la cabeza del francotirador enemigo y eliminó a alguien que podría haber matado a varios Seal si Ross no hubiera estado allí. Los Seal avanzaban ahora, despejando edificios, consolidando posiciones, convirtiendo un desastre defensivo en un éxito ofensivo. Pero el enemigo aún era numeroso, aún tenía combatientes dispuestos a morir, y la batalla estaba lejos de terminar. Entonces Ross lo vio, el objetivo de alto valor, el hombre del que se trataba esta misión, intentando escapar por una salida trasera con 4 guardaespaldas. Estaba abandonando a sus combatientes, dejándolos morir mientras se huía a un lugar seguro. Ross tomó una decisión. Podía seguir apoyando a los Seal o podía completar el objetivo original de la misión. Eligió ambas opciones. El objetivo principal de Sierra 4 se está exiliando por la salida norte del complejo con 4 guardias de seguridad. Estoy en acción. Quedan 12 hostiles en el complejo principal. ¿Puedes con ellos? Sombra un Sierra 4. Lo tenemos. Dispara. Ross cambió su puntería al grupo que huía. Alcance 450 metros objetivos, moviéndose a toda velocidad. Zigzagueando entre obstáculos. Un destacamento de seguridad profesional que sabía cómo proteger a un director. Esto no sería fácil. Empezó con los guardaespaldas. Eran amenazas y estaban bloqueando su disparo al objetivo principal. El primero cayó limpiamente, un disparo al centro de la masa que lo derribó instantáneamente. Los demás reaccionaron profesionalmente, formando un escudo protector alrededor de su director, moviéndose más rápido, convirtiéndose en objetivos más difíciles. Ross se ajustó, liderando a sus objetivos, cronometrando sus disparos para cuando sus patrones de movimiento exponían vulnerabilidades. Segundo guardaespaldas caído, lo atrapó durante un giro cuando su armadura corporal no cubría su costado. Tercer guardaespaldas caído, disparo en la cabeza cuando miró hacia atrás para comprobar sus 6. El cuarto fue excepcional. Usó la cobertura con eficacia,
manteniéndose cerca del director, lo que hacía casi imposible un disparo limpio. Así que Ross le disparó a través del vehículo tras el que se escondía. La bala de 7,62 milímetros atravesó la puerta del coche, el torso del guardaespaldas, su columna vertebral y el bloque del motor que tenía detrás. Se desplomó, la sangre se extendió por el suelo polvoriento, dejando al objetivo de alto valor visual completamente expuesto y solo. El hombre se dio cuenta de su situación y echó a correr. Corrió hacia el muro del complejo con el terror que le daba saber que la muerte lo acechaba. Era rápido, probablemente había sido luchador antes de convertirse en coordinador, y se movía con los patrones evasivos que sugerían entrenamiento. Ross lo siguió con la mira, compensando su velocidad y movimiento errático, esperando el momento en que su patrón se volviera predecible. Llegó cuando se acercó al muro. Tenía que seguir su camino. Tenía que dejar de zigzaguear. Tenía que concentrarse en la escalada. Ross lo superaba por 2 cuerpos, exhaló lentamente y apretó el gatillo con la suave presión que emanaba de años de entrenamiento. La bala voló certera, impactó al objetivo de alto valor en la parte superior de la columna vertebral y lo derribó a 4,5 metros del muro que intentaba escalar. El objetivo de la misión había sido completado por alguien que ni siquiera se suponía que estuviera en ella. El objetivo principal del Sierra 4 hectáreas caído. Confirmen la eliminación desde su posición cuando puedan. Sombra 1, moviéndose para confirmar ahora. Y en serio, el mejor tiro que he visto. Ross sonrió levemente, pero siguió buscando amenazas. La batalla no terminó hasta que todos los enemigos fueron neutralizados o huyeron. Continuó vigilando mientras los SEAL despejaban a los cazas restantes, eliminando a 3 combatientes enemigos más que intentaron emboscar al equipo durante sus operaciones de limpieza, cada uno de los cuales cayó antes de que pudieran disparar a los SEAL que nunca los habían visto. Un caza había sido particularmente peligroso, oculto en un vehículo destruido con un ángulo claro sobre el hombre de la punta del SEAL, con el dedo en el gatillo de un RPG que habría matado al menos a 2 estadounidenses. Ross lo vio medio segundo antes de que disparara. Disparó una bala a través del pequeño espacio entre su cobertura y su posición y lo vio desplomarse hacia adelante, con el RPG cayendo sin disparar de las manos muertas. 35 enemigos abatidos. 18 huyeron a la campiña siria donde pasarían el resto de sus vidas, sabiendo que un francotirador estadounidense había destruido toda su fuerza. 8 Navy SEALs sobrevivieron a lo que debería haber sido una masacre. Cuando el complejo estuvo finalmente asegurado, cuando el último enemigo murió o se retiró, Ross desarmó su posición y se preparó para exfiltrarse. Había estado en posición durante casi 7 horas, había participado en una de las operaciones de francotirador más intensas de los últimos tiempos y había salvado 8 vidas al completar la eliminación de un objetivo de alto valor que interrumpiría las operaciones enemigas durante meses. Estaba empacando su equipo cuando su radio crepitó. Shadow 1, Sierra 4 actual, nos gustaría conocer a nuestro ángel de la guarda. ¿Cuál es su posición? Ross dudó. La habían entrenado para evitar el contacto directo con las unidades que apoyaba, para permanecer en las sombras, para completar su misión sin reconocimiento ni reconocimiento. Pero algo en la forma en que el líder del equipo SEAL lo había dicho, la genuina gratitud en su voz la hizo reconsiderar. Sierra 4, me muevo al muro norte del complejo. 5 minutos. Descendió de su posición oculta, moviéndose por el complejo con el tipo de conciencia táctica que la mantuvo con vida a través de 3 despliegues de combate. Incluso con el enemigo derrotado, el entrenamiento dictaba precaución. Despejó las esquinas, revisó a los rezagados, mantuvo su rifle listo, aunque la probabilidad de contacto era mínima. Los SEAL la esperaban en el muro norte cuando llegó. 8 hombres, cubiertos de tierra, manchados de sangre, exhaustos, pero vivos. La miraron con expresiones que iban desde la gratitud hasta la incredulidad. Ross medía 1,68 metros, tal vez 59 kilogramos, lo suficientemente joven como para ser subestimado por personas que no lo sabían mejor.
Llevaba un rifle que pesaba casi 9 kilogramos con munición y óptica, y vestía equipo táctico que le sumaba 13 kilogramos más. No parecía que acabara de librar una batalla que había dejado 35 combatientes enemigos muertos. El líder del equipo dio un paso al frente. Tenía unos 35 años, curtido por la edad, con esa mirada que da ver demasiado combate. El teniente comandante Hayes, equipo SEAL 7. Ese fue el tiroteo más impresionante que he presenciado. Ross se colgó un rifle y le tendió la mano. La sargento Amaya Ross, XOC asignada. Me alegro de haber podido ayudar. Hayes le estrechó la mano con firmeza. ¿Ayuda? Nos salvaste la vida. Estábamos a punto de ser invadidos. Tenía 8 hombres a punto de morir y no había forma de salvarlos. ¿Y luego tú? Señaló el complejo, los cuerpos esparcidos por todas partes, la evidencia de un tiro preciso que había convertido lo imposible en una victoria táctica. ¿De dónde demonios ha salido? Llevo aquí 6 horas, respondió Ross simplemente. Misión de reconocimiento. Cuando te vi insertarte, intenté advertirte. El complejo estaba más fuertemente defendido de lo que indicaba la inteligencia. No recibimos ninguna advertencia, dijo Hayes, frunciendo el ceño. Probablemente interferencias de radio. Para cuando me di cuenta de que no recibías, ya te habías comprometido. Ross se encogió de hombros. En ese momento, los parámetros de la misión cambiaron. Podía verte morir o podía atacar. Elegí atacar. Uno de los otros SEAL, un operador más joven con acento texano, habló. Señora, conté al menos 35 bajas hostiles en 12 minutos desde el encubrimiento mientras coordinaba nuestros movimientos y completaba el objetivo principal de la misión. Eso no es solo ayuda. Es un milagro. Ross no respondió. No sabía cómo responder a un elogio que parecía excesivo, aunque fuera técnicamente preciso. Había hecho lo necesario, había usado habilidades perfeccionadas durante años de entrenamiento y había logrado los resultados que el entrenamiento hizo posibles. Su equipo se desempeñó bien bajo presión, dijo en cambio. Mantuvo la disciplina. Aproveché las oportunidades que creé. Buena conciencia táctica a pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento. Hayes sonrió levemente. ¿Esa es tu forma de decir que no somos completamente incompetentes? Esa es mi forma de decir que tu CCALS. No esperaba menos. Ross miró su reloj. La ventana de extracción se abre en 20 minutos. Deberíamos consolidarnos y movernos a la LZ. De acuerdo. Hayes se volvió hacia su equipo. Prepárense. Nos movemos en 10. Durante esos 10 minutos, mientras los SALS se preparaban para moverse, Ross proporcionó seguridad y respondió preguntas sobre quién era y por qué había estado en el complejo. Fue cuidadosa con lo que reveló. Su afiliación al XOC fue reconocida. Los parámetros de su misión fueron clasificados. Sus habilidades de tiro fueron obviamente demostradas, pero no explicadas en detalle. Lo que no les dijo, lo que no podía decirles, fue que había sido elegida específicamente para esta misión de reconocimiento porque los analistas sospechaban que el complejo era más peligroso de lo que sugería la inteligencia estándar. Que su presencia había sido una evaluación de riesgo calculada por los comandantes, quienes pensaron que los SEAL podrían necesitar refuerzos, pero no pudieron asignarlos oficialmente. Que se le había dado margen para intervenir si las circunstancias lo requerían, aunque las órdenes oficiales establecían solo reconocimiento. A veces, las operaciones militares existían en zonas grises donde las órdenes escritas y la necesidad práctica no coincidían. Ross había aprendido a operar en esas zonas grises para tomar decisiones que el alto mando no podía autorizar oficialmente, pero que no castigaría si tenían éxito. Hoy había tenido éxito. 8 SEAL con vida. Objetivo de alto valor eliminado. Fuerza enemiga destruida. Misión cumplida por alguien que oficialmente ni siquiera estaba allí. La extracción se desarrolló sin problemas.
Helicópteros los recogieron en una zona de aterrizaje previamente designada y los llevaron de regreso a la base de operaciones avanzada, donde los esperaban informes y atención médica. Ross se separó de los SEAL una vez que aterrizaron, dirigiéndose a diferentes áreas para diferentes cadenas de informes. Los activos de la JSO no se informaban con los equipos SEAL regulares, ni siquiera cuando les habían salvado la vida. Pero antes de que desapareciera en la zona clasificada de la base, Hayes la atrapó. Ross, Amaya, gracias. En serio, todos estaríamos muertos sin ustedes. Habrían encontrado la manera, respondió Ross, aunque ambos sabían que no era cierto. Los SEAL siempre lo hacen. Esta vez no. Hayes la miró a los ojos. Esta vez necesitábamos un ángel guardián que desconocíamos tener. Los voy a condecorar. Por favor. No, se apresuró a decir Ross. Nunca estuve aquí. Esta misión nunca se llevó a cabo. Ya saben cómo trabaja Jacob. Hayes la observó un momento. Entonces, permítame decir extraoficialmente que son el tipo de operador que todos esperamos que esté ahí fuera cuidándonos las espaldas. El tipo que hace que las misiones imposibles sean viables. El tipo que nos recuerda por qué hacemos esto. Ross tampoco supo cómo responder, así que asintió, aceptó el sentimiento y se alejó entre las sombras que eran su entorno natural. Los informes posteriores a la acción estaban redactados con cuidado. Un equipo SEAL de 8 hombres se enfrentó a una fuerza enemiga superior en una operación compleja. Fuerza enemiga derrotada gracias a tácticas y puntería superiores. Objetivo de alto valor eliminado. 0 bajas amigas, detalles técnicos clasificados, personal contribuyente clasificado. Pero dentro de la guerra naval especial, se difundió la historia del equipo SEAL que había sido rodeado, superado en número a minutos de ser superado. Sobre la voz que llegó por la radio, femenina, tranquila, prometiendo salvación. Sobre el tiroteo que siguió, fuego de precisión que eliminó a 35 enemigos en 12 minutos. Sobre la operadora a la que llamaban Sombra 1, que apareció de la nada y desapareció de nuevo en la nada tras salvar 8 vidas. Algunos dijeron que era exagerado. Otros dijeron que no podía ser real. Ningún francotirador podría lograr esa cifra de bajas tan rápidamente. Algunos dijeron que fue un esfuerzo de equipo que se atribuyó a una sola persona en el relato. Pero los 8 SEAL que estuvieron allí sabían la verdad. Habían visto la evidencia. 35 cuerpos caídos con la precisión que solo se logra con una puntería de primera clase. Se coordinaron con ella por radio, oyeron su voz tranquila dirigiendo sus movimientos. La conocieron después, vieron a la mujer menuda con el rifle grande que logró lo que parecía imposible. Y sabían que en algún lugar de la maquinaria del GSOC, había operadores como Amaya Ross, que operaban en la sombra, que aceptaban misiones que no existían oficialmente, que salvaban vidas sin buscar reconocimiento ni recompensa. El teniente comandante Hayes la asignó a un alojamiento de todos modos, sabiendo que sería clasificado y que nunca podría reconocerlo públicamente. La mención fue breve y discreta, como todas las menciones clasificadas, pero señalaba que en una fecha específica en un lugar específico, un activo de los HAC se había enfrentado a fuerzas enemigas superiores, había eliminado a 35 combatientes hostiles, había completado una misión objetivo de alto valor y había salvado 8 vidas estadounidenses gracias a su excepcional habilidad y valentía bajo fuego enemigo. Amaya Ross nunca vio esa mención. Nunca supo de su existencia. Ya estaba desplegada en su siguiente misión en otro país, llevando a cabo otra operación que oficialmente no se llevó a cabo, operando en la sombra que ocultaba a los guerreros más efectivos de Estados Unidos. Pero en la pared de la oficina del teniente comandante Hayes, había una fotografía. 8 SALS de pie en el muro norte de un complejo sirio y una mujer menuda sosteniendo un rifle casi tan largo como ella. Sin nombres, sin ubicación, sin fecha. Solo un recordatorio de que, a veces, cuando los SALS susurraban que estaban rodeados, la salvación venía de alguien que desconocían. El lobo no se anuncia a las ovejas.
Observa desde las sombras, espera el momento en que sus capacidades son necesarias y ataca con una precisión que convierte las probabilidades imposibles en una victoria inevitable. Amaya Ross era ese lobo, el guardián silencioso, el protector oculto, el francotirador que emergió de las sombras para cambiarlo todo. Y en algún lugar de Siria, 35 combatientes enemigos habían aprendido esa lección a las malas en los últimos momentos antes de que los disparos de precisión acabaran con su capacidad de volver a amenazar a nadie. 8 SALS de la Marina sobrevivieron ese día porque alguien que no conocían había decidido que sus vidas importaban más que seguir órdenes que decían solo reconocimiento. Ese era el trabajo. Esa era la vocación. Eso era lo que hacían operadores como Ross. Cuando las misiones se torcían y había vidas en juego, emergían de las sombras. Lo cambiaban todo. Luego desaparecían en la oscuridad, listos para la próxima vez que alguien necesitara una salvación que desconocía. Cada vez sin reconocimiento, sin fanfarrias, con solo la satisfacción de saber que en algún lugar 8 guerreros estaban vivos porque una persona se había negado a dejarlos morir. Eso era suficiente. Eso era todo. Esa era la promesa silenciosa que todo operador como Ross hacía al aceptar misiones que oficialmente no existían. Estamos observando. Estamos listos. Y cuando más nos necesiten, estaremos ahí. Aunque nunca sepan nuestros nombres, sobre todo si nunca los conocen, porque los operadores más efectivos son aquellos de los que nunca se oye hablar hasta el momento en que sus habilidades marcan la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. Sargento Amaya Ross, Sombra 1, el ángel guardián. 8 focas nunca supieron que existían hasta el momento en que ella les salvó la vida y lo cambió todo. 3 meses después, en un desierto diferente, en una misión diferente, Ross se encontró en otra situación imposible. Esta vez, se trataba de un pelotón de Rangers inmovilizado por una fuerza 3 veces mayor. Esta vez, tenía que cruzar 400 metros de terreno abierto bajo fuego. Esta vez, las probabilidades eran aún peores. Cruzó ese terreno de todos modos, llegó a una posición de vigilancia que no debería haber sido accesible y preparó su fusil mientras las balas impactaban alrededor de su posición. Y cuando abrió fuego, 23 combatientes enemigos aprendieron lo mismo que los 35 en Siria. Que en algún lugar del caos de la guerra moderna, había una francotiradora que no aceptaba las probabilidades imposibles como excusa para dejar morir a los estadounidenses. Los Rangers nunca supieron su nombre, nunca vieron su rostro, solo escucharon esa voz tranquila por la radio que decía, «Los tengo». Y vieron caer a sus enemigos con precisión mecánica hasta que llegó la extracción y los sacó de lo que deberían haber sido sus tumbas. Sombra 1, el mito que seguía demostrando ser real. El ángel guardián que la JSO desplegaba cuando las misiones se torcían y las soluciones convencionales no eran suficientes. Amaya Ross operaría durante otros 4 años antes de retirarse del servicio activo. 73 bajas confirmadas en 5 despliegues de combate. 3 estrellas de plata que permanecieron clasificadas. 2 estrellas de bronce con insignias de valor que nunca pudo reconocer públicamente y una nominación a la medalla de honor que quedó tan enterrada en canales clasificados que quizá nunca vea la luz. Pero las cifras no reflejaban lo que ella representaba. Era la promesa que las operaciones especiales hicieron a sus guerreros. Que cuando estás solo, cuando estás rodeado, cuando la muerte es segura y la esperanza se desvanece, alguien te observa. Alguien te espera. Alguien emergerá de las sombras para cambiarlo todo. Esa promesa mantuvo a los operadores adentrándose en zonas de peligro que de otro modo evitarían. Esa promesa les dio el coraje para aceptar misiones donde el apoyo parecía imposible. Esa promesa se materializó en una mujer de 1,68 metros que disparaba como una fuerza de la naturaleza y que se negaba a dejar morir a gente buena cuando le quedaban balas y objetivos por eliminar. La sargento Amaya Ross, Sombra 1, la francotiradora en las sombras que lo cambió todo. Sigue observando, sigue lista, sigue negándose a dejar que los guerreros mueran solos. Siempre. Gracias por ver.
Cada mujer tiene una historia que contar. Únase a nosotros para escucharlos.